Hola, ¿qué tal? Hola, Isa. Hola, Eva. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Juani. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué me contáis? A ver. ¿Tenéis algún tema, alguna pregunta de la que de la que queréis hablar o voy yo improvisando un poquito? Fine, thank you, Piyush. Muy bien, Juani. Hola, Zambrana. Cuando puedas, tema de discapacidad. Las enfermedades mentales en general suelen causar discapacidad. eh, Eso se valora, hay unos centros específicos donde se valora la discapacidad, tanto física como mental, o ambas, incluso la sensorial como pérdida de oído, pérdida de visión, todo eso se valora y a partir de ahí se hace la evaluación, se dan los porcentajes de discapacidad. Problema con esto. Si vas a pedir trabajo, tú puedes decir, yo tengo una discapacidad de un 33%, hasta el 33% puedes trabajar y cobrar la discapacidad a la vez que trabajas. Pero hay mucha gente que no lo pone porque no les gusta sentirse como discapacitados, como gente que no es igual a los demás. En cambio, otros sí lo ponen porque siempre hay unas plazas disponibles para gente que presenta discapacidad. ¿Qué enfermedades mentales causan esas incapacidades o discapacidades? Pues muchas, desde una esquizofrenia, una depresión, trastornos que te imposibilitan hacer un trabajo normal. No es malo, la verdad es que hay que reconocer que esta gente sí tiene prejuicios sobre este tema. No les gusta que les llamen discapacitados, no les gusta que les digan que no son como los demás, que son diferentes, pero en el fondo es bueno que lo sepan y que lo sean y que lo reconozcan y que los demás no los veamos como diferentes. No sé si tenéis alguna pregunta más sobre este tema. Otra cosa, servicios sociales se suelen encargar de estos temas de discapacidad. Sí, el ayuntamiento contrata gente con discapacidad, exacto. Hay unas plazas reservadas siempre para gente con discapacidad. Esas plazas hay que cubrirlas, a no ser que no se presente nadie con esas características, que entonces se cogerá a otra persona que no presente ese grado de discapacidad. Asuntos sociales suele encargarse de esto. Psicólogos, trabajadores sociales, todo el equipo que esté funcionando en cada sitio tiene que encargarse de hacer esa valoración y de dar los papeles a esa persona para que los pueda presentar y presentarse así a una plaza reservada para esta gente. ¿Alguna pregunta más sobre esto o sobre otra cosa? El otro día me preguntabais también sobre la depresión. La depresión sí suele causar un grado de discapacidad en algunos casos cuando es muy recurrente y tiene recaídas. Esas recaídas hacen que esa persona no consiga trabajar, mantenerse en ese puesto de trabajo, porque implicaría muchas bajas consecutivas. Las recaídas sí se producen, casi en cualquier enfermedad. Por ejemplo, el trastorno bipolar, que lo conocéis,
Se da entre depresión y manía. La manía es como una ilusión de que estás muy bien y pasas de vestirte de colores apagados por la depresión a todo lo contrario, a querer colores en tu vida, a querer salir, querer hacer cosas que no te dan miedo. Es peligroso por eso. Hay momentos de estabilidad. La medicación consigue más o menos esa estabilidad, pero las recaídas están ahí y ocurren con frecuencia. Por eso, una persona con estas características debe estar siempre un poco vigilada por la familia, para ver cuándo se va a producir esa recaída e intentar estabilizarlos lo antes posible. ¿Alguna pregunta más? Bueno, voy a saludar a todos los que se están uniendo, que se sigue uniendo gente por aquí. ¿Alguna pregunta más o pasamos a hablar ahora de la ansiedad, si queréis? La ansiedad que tanto se ha dado con el coronavirus y ahora con salir de casa otra vez. La ansiedad es un miedo irracional a algo que desconocemos. Puede ser a algo que sí sea físico o incluso a algo que no existe. Dice, volviendo al tema anterior, dice Isa que conoce a gente con discapacidad que se avergüenza. Sí, hay mucha gente con discapacidad que se avergüenzan de su problema, que en realidad solo es eso, un problema, que tienen otras ventajas. También tienen que tener en cuenta, cuando van a pedir trabajo, que pueden optar a puestos a los que los demás, sin esos papeles, no podríamos optar. Tendríamos que tratarlos menos como discapacitados, porque en realidad es gente que puede hacer su trabajo perfectamente. Bueno, como decía de la ansiedad puede ser algo físico o algo que vemos o algo que está en nuestra mente. El problema es cuando la ansiedad la genera algo que está en nuestra mente, como el miedo a los espacios abiertos, el miedo a los espacios cerrados, a hablar en público. Eso puede generar crisis de ansiedad, incluso crisis de pánico. ¿Y cómo se controlan esas crisis? Lo más fácil es mediante la respiración. Si ocurre una crisis de pánico, lo primero es abandonar el lugar en el que estás para intentar relajarte y desconectar de ese lugar. Sentarte en el suelo, porque si es crisis de pánico, al respirar mal puede provocar que nos caigamos al suelo, que nos desmayemos, que pensemos que nos va a dar un infarto, que no es verdad. La primera vez que pasa es muy importante ir al médico y descartar las posibles causas físicas. Que nos hagan un electro, que nos hagan unos análisis, que nos digan que estamos bien, que realmente estamos bien físicamente. Porque no podemos tratar un problema mental sin descartar la causa física. Luego, ¿qué podemos hacer? Pues aprender a respirar. La técnica de respirar 3-3-3 nos funciona perfectamente en ese caso, porque tendemos, cuando tenemos una crisis de pánico, a respirar muy rápido y muy fuerte. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger el aire por la nariz, contando hasta 3 despacio. 1, 2, 3. Mantener el aire dentro mientras contamos otra vez hasta 3 y luego, despacio, soltar el aire por la boca, muy lentamente. Y así conseguiremos que los niveles de oxígeno y dióxido de carbono se equilibren y volvamos a estar otra vez en equilibrio y respirando bien y venciendo esos síntomas, que son bastante desagradables, hay que reconocer que son desagradables y que sobre todo la primera vez provocan eso, un miedo de que te vas a morir, te va a dar un ictus, te va a dar un infarto. Es muy difícil la primera vez, pero bueno, se puede conseguir. Y después, sobre todo, el pensamiento, que es muy importante en este caso. Tenemos que convencernos y decirnos a nosotros mismos que no pasa nada. Decirnos, es normal, sé lo que es una crisis de pánico, una crisis de ansiedad, no me va a pasar nada. Lo voy a controlar y voy a estar bien. Son cosas pequeñas, pero si conseguimos controlar nuestro pensamiento y convencernos a nosotros mismos de lo que está pasando, el cuerpo reacciona y los síntomas
van disminuyendo hasta que desaparecen. A ver, que voy a leer por aquí los mensajes que me enviasteis. Recaída de trastornos de ansiedad urológico. La ansiedad en sí no se cura, la ansiedad se controla. Acabas controlando los síntomas y no aparece tantas veces. ¿Qué pasa? Que si no consigues controlar tu mente y a la vez controlar los síntomas, la ansiedad va más, la ansiedad va ganando terreno. Es como si entrara en bucle y cada vez que tú dejas que te gane, te está ganando la partida, está yendo a más, a más, a más. Y cuanto más se repita eso, más difícil será vencerla. Por eso hay que trabajar desde el primer momento, desde que aparece, tenemos que estar trabajando para que se vaya. A mí el coronavirus me dio mucho miedo a salir de casa, a mucha gente, a ti, incluso a niños. Hay niños que tienen miedo a salir, miedo porque no llevan la mascarilla, aunque les digas estamos en un sitio abierto, no pasa nada, no va a venir el virus. Ellos creen que sí, que el virus está ahí y que se van a enfermar. También tienen miedo por nosotros u otra gente, familiares que tienen miedo a que salgamos de casa por si traemos el virus o por si nos enfermamos. A ver, es un gran trabajo el que le está encomendado a los asistentes sociales por la variedad de casos con los que se enfrentan. Efectivamente, los asistentes sociales reciben muchísimos trabajos y muy variados. Yo estuve trabajando con varios centros sociales de aquí de Madrid, en concreto 4, y las trabajadoras sociales hacían un trabajo increíble, un trabajo muy difícil. Ellas eran las que hacían las primeras entrevistas y a partir de ahí decidían si esa persona tenía que ir al psicólogo a valoración, si tenían que enviarlos a otros sitios, si tenían que darles prestaciones o no. A veces la gente va con una idea equivocada de que si van a servicios sociales les tienen que dar unas prestaciones, pero no siempre es así. Incluso algunas se vieron amenazadas por gente que al decirles no te corresponde esta prestación, se volvieron agresivos e intentaron pegarles. Hay que tener mucho cuidado porque es un trabajo que simplemente se hace con unas valoraciones por escalas. Si esas escalas dan que tú tienes una prestación, te la darán. Que necesitas una ayuda, que necesitas un asistente a domicilio. Cualquier cosa que tú puedas necesitar lo va a valorar servicios sociales. ¿Qué pasa? Que no hay para todos. Entonces esas escalas no pueden incluir a todo el mundo. Si no encajamos, podemos preguntar el por qué, pero siempre controlándonos, porque esta gente que está trabajando ahí no está para que nosotros mostremos la agresividad si nos dan una contestación que no nos esperamos más que una mala contestación. Isa dice, yo gracias a Mónica estoy mejor. Muchas gracias, Isa. Y estoy muy mal y tengo que cuidar de mi hija con los trastornos bipolares. Lo hago mientras estoy fatal. Claro, es que normalmente un trastorno psicológico, cualquier problema psicológico que haya, suele causar trastorno en los cuidadores. Supongo que eres la cuidadora habitual, la que está siempre con esa persona, la que tiene que vigilar si hay recaídas o no las hay. Es muy difícil, es muy duro y sobre todo soportar el momento de la recaída, porque esa persona, sobre todo en el momento de la depresión, lo está pasando muy mal. El riesgo de suicidio cuando hay una depresión siempre está presente, hay que tener mucho cuidado. Isa, para mí fuiste mi mejor psicóloga. Gracias, Isa. Hola, Rufino, buenas tardes. Uy, que se me va esto, ¿qué hice? A ver. Los servicios sociales hacen mucho, sí, los servicios sociales hacen mucho, pero ¿qué pasa? Que no hay suficiente para todos. Hay listas de espera en algunos casos, sobre todo ahora, después del coronavirus, yo creo que va a haber listas de espera en todo. ¿Qué tenemos que tener nosotros? Pues un poco de autocontrol. El SEPE, por ejemplo, nos quejamos, no podemos hacer cualquier papeleo que teníamos pendiente. Pedimos cita y tardan mucho en dárnosla. Pero es que están trabajando al límite, ya no les queda ni tiempo, están trabajando hasta más horas de las que deberían.
Sí, con lo del coronavirus, sabéis que yo estuve aquí ayudando a la gente sin cobrar nada. A los que tenían algún problema derivado del coronavirus, yo estuve aquí ayudándolos, escuchándolos y haciendo todo lo posible. Creo que era un buen momento para que todos ofreciéramos algo. Isa, ahora servicios sociales está lleno de gente, sí. Ahora sí, porque quedaron muchas citas pendientes y ahora no pueden con todas, claro, tienen que ir poquito a poco sacándolas adelante. ¿Más preguntas? Vuelvo al tema de la ansiedad entonces. La ansiedad, aparte de controlarla con técnicas de respiración en el momento en el que nos da, también podemos cada día hacer algo para más o menos mantenernos en equilibrio, porque la ansiedad es un desequilibrio. Nuestro cuerpo tiende al equilibrio, a la homeostasis. El problema es que de vez en cuando, por el motivo que sea, nos desequilibramos. Y el cuerpo tiene que volver a buscar ese equilibrio. Por eso tenemos crisis de ansiedad. ¿Qué podemos hacer a diario? Pues desde hacer deporte, el deporte nos libera de esa tensión, de esa tensión muscular que a veces tanto nos afecta y nos provoca las crisis. Podemos también hacer relajación, cualquier ejercicio de relajación, visualizaciones, mindfulness, yoga, cualquier cosa que nos relaje. Incluso el pilates es muy bueno porque también se centra en relajar los distintos grupos musculares. Es bueno a nivel físico y es bueno a nivel mental. Si no sabemos lo que nos va mejor, tenemos muchas apps gratuitas que podemos descargar en el teléfono, en la tablet y podemos probar. Yo hace tiempo tenía una de pilates, iba muy bien y la verdad muy relajante, ejercicios fáciles, hay distintos niveles siempre, igual que en el yoga y en el mindfulness. Podéis encontrar muchas. También en YouTube podéis buscar vídeos de relajación muscular progresiva que se centra pues en tensión-relajación. Si tú aprietas el puño, notas tensión, aprietas muy fuerte, lo mantienes unos segundos y sueltas, liberas. Y notas cómo la mano se queda más relajada. Lo mismo hay que hacer con todos los grupos musculares del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, la cara, todo. Y con eso, a diario, se mantiene a raya la ansiedad. La gente que sufre problemas de ansiedad y hace esto se siente mucho mejor. Otro problema de la ansiedad, que siempre vamos con prisa. Al ir con prisa no tenemos tiempo para pararnos un momento y decir, necesito 10-15 minutos para hacer un poco de relajación. Y esto también nos obliga a seguir con esa tensión. Si seguimos con la tensión sostenida, de que no llego, no puedo atender a los niños, no tengo tiempo para hacer la comida, no tengo tiempo para entregar este trabajo que tengo pendiente, todo eso nos genera ansiedad y a la larga nos va a causar un trastorno, ya sea de ansiedad o de estrés. ¿Tenéis más preguntas? ¿Más comentarios? No sé si tenéis algo más que comentar por ahí. Otro problema que nos causan también las discapacidades es la baja autoestima. La gente con discapacidad y mucha gente también sin discapacidad tiene baja autoestima. Entonces, Juanique me dice que debes explicar lo de Pilates, que aún hay gente que lo confunden con la hermana de Pilato. Pues sí, también son ejercicios de gimnasia y es una gimnasia que va trabajando las diferentes partes del cuerpo. Hay ejercicios que a veces se nos hacen un poco difíciles y podemos pasarlos, no tenemos por qué hacerlos todos. Si vemos que nos gustan, que nos interesan, pues sí, los vamos haciendo, pero es verdad, tiene un nombre un poco raro,
pero funciona. Al final los músculos se entrenan y el cuerpo está mejor. Dice Isa que tuvo estrés durante el confinamiento. Como mucha gente tuvo estrés durante el confinamiento. La incertidumbre, el miedo, todo eso nos llevó a tener unos niveles de estrés altísimos. De hecho, ahora todavía hay mucha gente que sigue sufriendo ese estrés. Dicen que 4 millones de personas necesitarán asistencia psicológica, esto lo dice el Colegio de Psicólogos, 4 millones de personas necesitarán asistencia psicológica durante el próximo año debido a todo lo que nos provocó el confinamiento. Adultos y niños, porque en los niños también se sabe que habrá trastornos. No se sabe cuándo se presentarán, pero sí que los habrá con el tiempo. Bueno, os hablaba yo antes un poco de la autoestima, de la discapacidad. La gente con discapacidad sí suele presentar problemas de autoestima porque se lo señaló con el dedo tantas veces que esto acabó provocando una estigmatización, ahí está el discapacitado. Eso, igual que a los demás, les ha creado esa baja autoestima. La autoestima se va creando desde que somos niños. Se puede mejorar en cualquier momento, da igual que seamos adultos o niños. La autoestima se mejora. No hay problema ninguno. ¿Qué pasa? Que muchas veces no queremos reconocer esa baja autoestima y la tapamos con otras cosas. Por ejemplo, nos compramos ropa bonita porque es que así se fijarán en la ropa y si me ven con esta marca me siento mejor. O me voy a maquillar o a ponerme 1000 cosas con colores porque me siento mejor. ¿Ya? ¿Y si un día tienes que salir a la calle sin maquillaje o sin marcas? ¿Qué opináis? ¿Cómo se sentirá esa persona? ¿Cómo creéis que se sentirá alguien que está acostumbrado a basar toda su vida en un maquillaje, en una ropa, en una marca? Normalmente esa gente es vacía por dentro. Es gente que cree que tiene una autoestima alta porque es capaz de salir y de dejar que los demás la vean, pero es una falsa autoestima. La autoestima te la das tú mismo, la autoestima está por dentro. No está reflejada en cómo vas por fuera. Hay mucha gente que no es capaz de salir de casa si no está maquillada. Y es una tontería, porque al final solo estás demostrando que necesitas algo más, que si no te pones eso ya no te sientes bien. Es como si necesitaras un amuleto y tu amuleto es ese. Pero en el fondo lo que necesitas es quererte, valorarte, darte cuenta de todo lo que vales y de que el maquillaje no hace que seas mejor, que simplemente es un adorno. ¿Qué opináis vosotros de este tema? ¿Cómo estáis de autoestima? Carlos, bien. Estáis bien por lo que parece. ¿O no queréis opinar por algún motivo? Dice Zambrana, sí, yo he recaudado con mi tratamiento tomándomelo sin falta, pero estoy... Uy, estoy de nacido mal, le hago, sostengo familia, amigos, hija. Vamos, que tú, por lo que entiendo, eres la cuidadora de toda la familia, la que sostienes a la familia. ¿Es así? Yo como he aprendido a adaptarme a las circunstancias, eso es muy importante. A veces eso es lo que nos hace
seguir y ser nosotros mismos, el adaptarnos a las circunstancias, a los cambios, porque ¿qué es la vida? La vida son cambios. Si no nos adaptamos a lo que nos pasa, si no somos resilientes, tenemos un problema. Quizás la crisis esta del COVID-19 es el ejemplo perfecto de resiliencia en una persona, porque tuvimos que quedarnos encerrados en casa porque sí, porque nos lo dijeron. Nos dijeron que teníamos que salir con mascarillas. Cada día nos decían una cosa, incertidumbre total. Al final nos adaptamos a todo. Es cuestión de querer hacerlo. Y ese yo creo que fue el momento en el que nos dimos cuenta de que podíamos. Dice Juani que nunca de nunca, que él no es de marcas para nada. Pues hay mucha gente así y eso demuestra, aparte de una personalidad fuerte, una autoestima marcada. La autoestima es muy, muy importante. Es lo que a veces nos impide hacer cosas. Nos impide ir a pedir un trabajo. Nos impide pedir un aumento de sueldo. Nos impide pues, cosas importantes. Hasta ir a hacer la compra sin un maquillaje, por ejemplo. Zambrana, una pregunta. ¿Tú has ido a servicios sociales? ¿Tienes alguna ayuda o simplemente estás tú sola con tu familia? Que por cierto, también eres un ejemplo de resiliencia porque tienes una vida normal, de repente tienes una persona que cuidar con un trastorno y se te viene el mundo abajo. Pero tienes que venirte arriba y seguir tirando de todo eso porque sabes que tienes que hacerlo. ¿Qué le puedo hacer si no puedo cuidar de mí? Por eso te preguntaba si has ido a servicios sociales, si tienes derecho a que ese familiar pueda entrar en algún centro, aunque sea temporalmente, para que tú puedas estar tranquila. Vamos, una especie de vacaciones. Juani, y tú, por ejemplo, como es tu directo, me hago referencia a ti. Te adaptas muy bien porque hoy, en comparación a tus anteriores directos, estás maravillosa con ese sutil maquillaje. Uy, gracias. Lo intento. Intento mejorar también. Adaptarse también es intentar mejorar, intentar superarse a sí mismo. Superar a los demás, la verdad es que no tiene gracia ninguna. Lo importante es superarse uno mismo. Superar miedos, superar retos, superarte en la vida, dar lo mejor de ti y llegar hasta lo más alto. Hola, Jessica. Da gusto oírte, dice Jessica. Pues muchas gracias. A ver si me contesta Zambrana. Zambrana, no sé si estás por ahí. ¿Has ido a servicios sociales a pedir ayuda? Bueno, seguimos hablando de los cambios. Pues los cambios son eso. Los cambios es adaptación, resiliencia, superación. Es ver que puedes hacer cosas que pensabas que no podías hacer. Es muy importante. Dice Juani, me gusta este directo y oírte, se aprende mucho, ole y ole. Pues muchas gracias, Juani. ¿Tenéis más preguntas? Pero me puede poner alguien que me ayude. No sé exactamente dónde vives. No sé si estás en España, si estás en otro país. En España sí se valora eso y te pueden enviar a alguien a tu casa a ayudarte o incluso buscar algún centro temporal o no tan temporal, depende, para que esa persona que está a tu cargo pueda estar allí y que tú estés mejor. Sobre todo, tienen que valorar tu trastorno derivado del cuidado de esa persona y la enfermedad de esa persona. Yo trabajé en un centro de discapacitados físicos y algunos discapacitados psíquicos.
los psíquicos tenían que tener algún trastorno físico para poder entrar allí y también trastornos sensoriales también entraban. Pero es eso, simplemente tienes que ponerte en contacto con servicios sociales y sí hay ayudas para discapacidad. Desde gente que vaya a tu casa y te ayude con esa persona a centros. ¿Más preguntas, comentarios? ¿Con qué seguimos ahora? Darme ideas. El otro día también vi que os gustó mucho el test del árbol que os propuse. El dibujo del árbol en el que ponías las cosas que te gustaría conseguir en las hojas y en la raíz cómo conseguirlas. Si regamos todo eso, nuestro árbol va a florecer. Este tipo de ejercicios se utilizan mucho en psicología, son dinámicas típicas de psicología. Sería como una línea temporal y a eso le tenéis que poner vosotros el tiempo en el que se tiene que realizar. Esto a veces se hace a principios de año para ver si durante el año eres capaz de conseguir tus propósitos, pero también se puede hacer ahora y decir, pues, ¿qué quiero conseguir? Mejorar mi autoestima, por ejemplo. ¿Cómo lo puedo conseguir? Mirándome al espejo todos los días y diciéndome, me siento bien. ¿Qué más puedo hacer? Pues salir a la calle sin que me dé tanta vergüenza a que me miren. Y si vamos haciendo todo esto, poco a poco vamos a conseguir que ese árbol vaya creciendo y que dé sus frutos. Tenemos que hacerlo todos los días. Por ejemplo, aumentar la autoestima no es tan fácil, requiere su tiempo. Es como un hábito en el que tú cada día tienes que ir poniendo algo. Pero si lo haces todos los días y te vas diciendo a ti misma, valgo más de lo que creo, voy a salir con la cabeza bien alta porque no tengo por qué esconderme, no soy menos que los demás, son mensajes que te vas enviando a ti misma y vas cambiando tu forma de pensar y tu forma de sentir y tu forma de ser. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes a todos los que os estáis uniendo. Dice Zambrana que lleva cuidándolo 6 años. ¿Y en ese tiempo nadie te ha dicho que fueras a servicios sociales para pedir un poco de ayuda? Os iré dando algunas pautas, como esto del árbol, para que vayáis haciendo y vayáis mejorando vuestra forma de ver la vida. A veces son cosas pequeñas, son cosas que nos parecen insignificantes, que no van a servir para nada, pero nos hacen darnos cuenta de que la vida no es tan dura como creemos. Otro ejemplo sería el diario de gratitud. Todas las noches podemos escribir 1, 2, 3, 4 cosas, lo que queramos de todo lo que nos ha pasado durante el día, cosas positivas, porque nuestro cerebro tiende a centrarse en lo negativo. Entonces, si te quedas con lo negativo, tus sentimientos se van a transformar en negativos y lo vas a ver todo como que no tiene tanta importancia, todo me sale mal. En cambio, con este diario de gratitud podemos agradecer cada noche pues por haber dado un paseo tranquilamente, por haber podido hacer algo que nos apetecía hacer, por lo que sea, por cualquier cosa que nos salió bien. Y al final de semana, más o menos, podemos releer esas cosas buenas que nos han pasado y nos daremos cuenta de que hay muchas cosas que no considerábamos importantes y que sí lo son, que sumándolas todas, nuestra semana, nuestros días, sí han tenido sentido. Dice Teresa Moza, aún así no depende solo de la voluntad. Detrás de cada persona hay una constitución psíquica y una trayectoria de vida. Es más delicado que solo autoayuda. Adaptación a una crisis no es cambio. Es verdad, es mucho más complicado que todo eso. Por eso estamos los psicólogos. Yo aquí estoy dando unas pautas básicas. ¿Qué pasa? Que cuando vas a terapia se empieza desde el fondo. Hay que saber dónde empezó ese problema, por qué
quieres mejorar y para qué. Si no sabemos para qué quieres hacerlo, no vas a tener una motivación. Si falta la motivación, tampoco vas a seguir las pautas que yo te pueda dar o que cualquier otro psicólogo te pueda dar. Podés hablar del inconsciente y cómo esa instancia domina muchos aspectos de nuestra vida. Sí, pero el inconsciente se puede cambiar si somos conscientes de lo que nos dice el inconsciente. Parece un poco complicado, pero tenemos que saber exactamente de dónde vienen esos pensamientos negativos, por qué están ahí, por qué los traemos a nuestra mente, por qué no nos dejan avanzar y por qué los mantenemos. Que es muy importante saber por qué mantenemos un pensamiento negativo. ¿Nos sirve para algo? Pues a veces sí. A veces esa gente que se victimiza a sí misma y que está dominada por ese sentimiento de querer ser víctima es porque le sirve para algo. Algo le ha pasado que le ayudó a entender que ser víctima era bueno para ella o para él. Entonces, ¿qué hace? Seguir siendo víctima. En cambio, otra gente aprendió que cuando las cosas le iban bien se sentía bien y que no quería seguir lamentándose, porque lamentarse no tenía sentido. Y ha seguido hacia adelante, ha avanzado y en su inconsciente puede haber muchas cosas. Puede que su historia haya empezado con gente que era víctima y se haya dado cuenta de que no era eso lo que quería en su vida. Por eso, cada parte hay que analizarla por separado. Las terapias de hoy en día no es todo psicoanálisis, todavía sigue el psicoanálisis, pero es una parte muy pequeña que queda de esa parte de la psicología tan antigua. Ahora las terapias son terapias breves, terapias de pocos meses. Algunas ni siquiera requieren meses, requieren menos tiempo. Pero claro, no estamos hablando de trastornos cuando hablamos de este tipo de terapias. Los trastornos pueden llevar tiempo. ¿Qué pasa? Cuando diagnosticamos un trastorno, hay unas entrevistas para ver lo que está pasando. Se diagnostica, se trata, se da un alta con seguimiento y hay recaídas. Las recaídas están presentes en casi todos los trastornos. Tenemos que aprender a reconocerlas, a saber lo que nos está pasando y a asumirlo. Pero están ahí. Vuelvo atrás, que me quedo preguntas. Juani, hay mucha gente que cree más en terceros en vez de creer en ellos mismos. No saben el potencial que llevan dentro de ellos mismos y lo que son capaces de conseguir. Exactamente. A veces la opinión de otros, el inconsciente, eso que nos pasó cuando éramos pequeños muchas veces, cosas que ni siquiera recordamos, pero que hemos vivido, hacen que lo que digan los demás sea más importante que lo que nosotros creemos. Tenemos potencial. Podemos sacar ese potencial, pero hay algo que nos frena y normalmente es ese inconsciente. Y otras veces es el ego que no nos deja ver más allá. Solo somos nosotros y si no somos nosotros, pues ya no puede ser nadie. Y eso nos frena. Hay demasiadas cosas que pueden influir en una terapia. No solo el inconsciente, hay mucho más. Por eso cada persona tiene que ser valorada de manera individual. Yo aquí solamente doy unas pautas que a unos les servirán y a otros no. Pero esto no es una terapia, simplemente es una charla, es una conversación. Deben de creer más en ellos mismos, exactamente. Si uno no cree en sí mismo, da igual si lo intenta o si no lo intenta. Si ya vas a pedir un trabajo pensando, no me lo van a dar, esto no es para mí, otra vez, va a ser lo de siempre, pues claro, no te lo van a dar. Estás demostrando ya como que no te importa. Tu actitud no va a ser de llegar, sentarte con la espalda erguida, con una sonrisa y decir, aquí estoy yo, valorarme. No, va a ser simplemente como, bueno, si me lo das, pues sí, pero... El tono de voz es muy importante, porque muchas veces el tono de voz deja ver que nosotros no tenemos interés en algo. Zambrana, yo te recomiendo que vayas a servicios sociales y que te hagan una valoración.
de tu situación en concreto, porque no eres solo tú, hay mucho más en tu situación y yo creo que sí tienes derecho a que ellos te ofrezcan al menos a alguien que te ayude en tu casa o a cuidar a esa persona. Para encarar el estrés, ¿por dónde empezar? Lo más fácil y lo que mejor funciona es primero la relajación y dedicarte un tiempo a ti mismo, el autocuidado, que muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos y decimos, no tengo tiempo, es que no puedo ni darme un baño relajante, no puedo ir a caminar y desconectar. Márcate un tiempo cada día para ti, para no pensar. Funciona muy bien para esto el mindfulness, que es dejar la mente en blanco sin que lleguen pensamientos. Y en caso de que lleguen, dejarlos fluir. Tampoco los tenemos que rechazar, porque nos llegue algo que nos ponga nerviosos, no tenemos que rechazarlo, sino darle la vuelta, ponerlo en positivo y decir, esto me está generando malestar, pero ¿por qué motivo me genera ese malestar? Entender el pensamiento y decir, ¿qué puedo hacer yo para que no me genere ese malestar? A veces cosas pequeñitas en las que no caemos es lo que hace que se reduzca el nivel de estrés. Es verdad que vivimos en la sociedad del estrés. Aquí nos levantamos y ya empezamos a correr, ni siquiera disfrutamos del desayuno, no nos duchamos con calma, no hacemos nada con calma, es correr, correr y correr. Llegamos al trabajo y se nos exige que entreguemos las cosas ya, que lo hagamos ya. Pero esta sociedad está generando demasiados problemas y demasiadas enfermedades debido a eso. Hay mucha gente medicándose por problemas de estrés y de ansiedad, más de los que debería haber. Yo creo que llegará el momento en que hasta el teletrabajo lo entendamos como lo que es realmente. El teletrabajo no es algo malo como se nos está haciendo ver. Sí, ahora mismo, como no sabíamos lo que era, no teníamos ni el sitio para teletrabajar. Los niños estaban en casa, se nos hizo todo cuesta arriba, pero puedo asegurar, porque lo he vivido, que el teletrabajo es muy bueno. Permite conciliar, permite trabajar sin esos límites de tiempo, sin esa presión sobre ti que a veces estamos en el trabajo haciendo el tiempo hasta la hora de salir, que no estamos trabajando realmente. ¿Por qué no podemos estar en nuestra casa teletrabajando y dedicando el tiempo a lo que lo queremos dedicar? Que si a lo mejor por la mañana tienes que hacer cualquier cosa, poder salir un momento y hacerlo. Lo importante es que el trabajo esté hecho. Estamos enfocando mal muchas cosas, como el acostarnos tarde, porque claro, en la tele nos dan cosas hasta muy tarde y si no, no las podemos ver. El levantarnos tarde y ya empezar el día corriendo, cuando deberíamos levantarnos, desayunar tranquilamente, respirar y salir relajados de casa en vez de salir corriendo. Simplemente al subirnos al coche ya nos estamos generando ansiedad a nosotros mismos y a los demás, porque estamos con esa agresividad de tengo que llegar y este está en el medio y ahora el semáforo y ahora un atasco. Estamos siempre, siempre rodeados de estrés. Eso nos va a pasar factura a la larga. El estrés provoca enfermedades. Quizás muchas enfermedades se podrían prevenir si pudiéramos vivir de otra manera. Pero claro, para eso hay que hacer pequeñas cosas, como eso, un poquito de relajación, un poquito de deporte, un poquito de mindfulness. El mindfulness funciona. Hay que coger la rutina, hay que coger la práctica, pero bueno, hay muchos tutoriales en YouTube de cómo empezar a hacer mindfulness. Y incluso apps, las apps están ahí, muchas gratuitas, y que aparte te van recordando, oye, a esta hora tienes que hacer mindfulness. Sería importante que empezáramos a pensar de otra manera, que empezáramos a relativizar cosas. Le damos demasiada importancia a todo y al final eso nos está haciendo daño. No sé si tenéis más preguntas o comentarios, no sé si me ha quedado algo por ahí. A ver. ¿Por qué suelen aparecer los trastornos bipolares? Por genética, muchos son hereditarios, otros pues aparecen simplemente. A veces aparecen por estrés, igual que la esquizofrenia, que es un trastorno que suele aparecer por estrés. Los trastornos bipolares también, en momentos estresantes de nuestra vida. El trastorno bipolar es genético y estaba ahí, pero no iba a aparecer. Pero ocurre algo
que hace que se active ese gen y de repente tenemos un trastorno y tenemos que aprender a vivir con él. Yo no lo he tenido porque le causó la enfermedad. Claro, el gen está ahí. ¿De dónde viene? Pues puede venir de generaciones atrás, no lo sabemos. Pero ha aparecido por algún motivo y normalmente es por estrés. No sé si le han hecho alguna prueba neurológica, porque a veces sí se hacen pruebas. Pero Mónica, ¿me puedes decir por qué le causó esa enfermedad a mi hija? Yo no sé el por qué. Claro, eso es otra cosa que nos hace daño. El estar continuamente pensando por qué a ella, por qué le ha pasado, por qué no puede pasarle esto a otra persona, por qué me tiene que pasar esto en mi vida, cuando yo vivía feliz y ella era feliz y ahora, ¿qué va a ser de su vida? Pues eso es lo que hay. Hay que aprender a vivir con eso. No sé si alguna vez has pensado en la parte positiva, no sé si ha cambiado para bien en algún motivo, en algún momento, o si solo ha cambiado para mal tu vida, porque a lo mejor sí ha cambiado para bien en alguna cosa. Juani, doctora, todo un placer escucharle y aprender. Mil gracias por su trabajo y compartir tu sabiduría. Un directo muy productivo, te seguiré. Oh, muchas gracias. Pues sí, las enfermedades mentales, la discapacidad es algo que no siempre se sabe la causa, no siempre se sabe el porqué. Y sí se sabe que tiene daños colaterales, como en este caso a la familia, a los cuidadores, que les causa ese estrés, ese malestar, esas preguntas que tú te haces de por qué a ella. Sobre todo es difícil cuando no hay ningún familiar o familiar cercano al que le haya pasado y, y la pregunta está ahí. Como puede ser genético, tú dices, ¿sería genético? ¿No sería genético? ¿Habrá aparecido por una situación estresante, una situación dolorosa? Que a veces sí se generan esos trastornos por situaciones dolorosas y duras que vive una persona. No sé si en este caso tiene relación con alguna situación vivida. Yo sigo diciendo que siempre que tengáis un problema, que haya una enfermedad, que necesitéis cualquier cosa, acudir a servicios sociales. Os van a tratar muy bien. Yo al menos los centros que visité están muy bien y no vais a tener problemas, ¿eh? Llegáis allí, explicáis vuestra problemática, ellos os orientan un poco de lo que podéis obtener o no y vais a estar mucho mejor. Por lo menos os vais a sacar la duda de si podríais contar con la ayuda de alguien o no. Muchas gracias, Isa, que dices que te gustó mucho el directo. Bueno, intenté hablar de muchos temas. Claro, dice Zambrana que su vida le ha cambiado por completo, claro, porque de repente pasas a ser cuidadora 24 horas de una persona que tiene un problema. La medicación, cuando se da, hay que esperar a ver si funciona, si no le hace daño, si es la adecuada. Después, como el trastorno bipolar es complejo, también hay que ir viendo en qué fase está, si está estabilizada, si está en la parte de depresión, que tienes que vigilar mucho para que no se hagan daño, para que no entran en el bucle de la depresión. Y en la parte de manía todo lo contrario, intentar que no se vayan de casa, que no hagan cosas peligrosas. La verdad es que estás sufriendo algo que es duro, pero si aprendes a entender y aceptar la enfermedad, creo que te sentirías mejor. Isa, aquí en Valladolid te tratan muy bien en servicios sociales. Sí, normalmente tratan muy bien. Yo ya digo, conozco 4 centros aquí en Madrid, los 4 funcionan perfectamente, atienden muy bien a toda la gente que va allí y aguantan mucho, como os decía. A veces hasta la gente se enfada porque les han dicho que no tienen derecho a una prestación y ellos siguen atendiendo, no pasa nada.
Patricia, sos muy linda y me encantan tus modales. Abrazo. Muchas gracias, Patricia. Zambrana, ella sí le hicieron daño a los 7 años, claro. ¿Y a qué edad apareció la enfermedad? Es que es importante saber si una enfermedad tiene relación con algo que ha pasado. Abusaron de ella, claro. Eso es muy duro y, sobre todo, siendo una niña, le ha causado un impacto muy fuerte. Creo que, supongo que en ese momento tuvo ayuda de psicólogos, pero claro, depende. Siendo una niña, el daño queda ahí. No es tan fácil. A los 14 apareció la enfermedad. Es difícil cuando le sucede algo a un niño, algo tan fuerte, que lo asuma de una forma que, claro, cuando somos adultos acabamos asumiéndolo. Nos damos cuenta de lo que es, pero los niños a veces no asumen estas cosas. Y como decía antes, creo que era Teresa Somoza, esto queda en el inconsciente. Puede que parezca que el niño lo ha superado, puede que todo vaya bien, pero eso puede salir a la luz en cualquier momento. Y tenemos que remontarnos a años atrás para hacer un tratamiento. No nos podemos quedar solo con lo que pasa en ese momento, porque podemos decir a los 14 que le pasó, pues a lo mejor nada, simplemente su inconsciente trajo a la luz todo lo que había pasado. Y eso fue lo que le causó ese daño. De todas formas, ya digo, el trastorno bipolar con la medicación adecuada suele responder bien, pero las recaídas van a estar ahí. No es tan fácil como otros trastornos que más o menos consigues una medicación adecuada, haces una terapia, la terapia funciona, dejas ya la medicación y casi no hay recaídas. Hay otros en los que sí, hay que estar medicado y hay que tener terapia. ¿Qué pasa? Que en este país no hay psicólogos suficientes. La seguridad social no tiene psicólogos suficientes. Eso lo han dicho desde Europa, que España va a tener que contratar a más psicólogos, porque los trastornos van a más y si no ponen psicólogos, ¿qué hacemos? ¿Medicación para todos? Pues tampoco es muy lógico, porque a la gente le estás restando calidad de vida. Si los tienes medicados, más o menos los tienes controlados, pero ¿cómo viven? Mi madre Mónica tiene esquizofrenia. La esquizofrenia se puede mantener a raya con medicación. Hubo gente que no se tomaba la medicación porque no se lo tomaba en serio o por lo que fuera. Hoy en día para esa gente, conozco casos además, tienen que ir a centros a pincharse, a inyectarse a diario o semanalmente, dependiendo del tipo de medicación, para que la medicación esté funcionando y estar seguros de que sí la está tomando. Porque claro, no puedes dejar la medicación porque vas a salir un fin de semana y quieres beber. No, es imposible. Si dejas la medicación vas a tener un problema. Puedes volver para atrás o puede tener demasiado efecto. Otra cosa que también no tenemos en cuenta cuando tomamos una medicación es el tabaco. Siempre pensamos, el tabaco no afecta para nada. El tabaco está afectando a las dosis que tomamos de medicación. Puede aumentar el efecto o reducirlo. Los médicos tienen que valorar muy bien el efecto del tabaco porque si no, puede ser que esa persona no tenga la cantidad necesaria de medicación y hay que aumentarla. O, en caso contrario, reducirla. Dice Zambrana que ha intentado quitarse varias veces la vida. Claro, en el momento de la depresión, como dije antes, hay que estar muy pendiente de las personas que tienen este problema. Bien sea una depresión mayor, bien sea un trastorno bipolar. Es muy, muy importante estar cerca de ellos, cuidarlos, no dejarlos solos, valorar cada momento, hablarles, intentar que salgan de todo esto y ver si la medicación está respondiendo. Dice Isa que su madre se toma toda la medicación. Claro, si la medicación está funcionando y se toma correctamente, el trastorno se va a controlar. En cambio,
cuando dejamos la medicación temporalmente, sabemos que después hay que tomarla durante un tiempo para que empiece a hacer efecto. La medicación no es me la empiezo a tomar hoy y hoy mismo ya me hace efecto, ¿no? A veces pasan días hasta que hace efecto. Y después ver si es la dosis adecuada, porque a veces nos puede dar mucho sueño o nos puede causar cualquier otro efecto secundario. Tenemos que estar muy atentos a todo lo que pasa, porque la medicación, además, solo es como un 60% de nuestra curación. Si lo combinamos con terapia, conseguimos el 100%. Y eso es muy importante en trastornos como la ansiedad, como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar. Medicación bien adaptada y un poquito de terapia. Sí, dice Isa, que ella se toma todo, claro. Si la medicación está bien, te lo tomas todo y cumples lo que te mandan en terapia en caso de necesitarla. En el caso de tu madre no creo que la necesite, yo creo que está bien, pero en muchos otros casos sí se necesita combinar medicación y terapia. La terapia es importante porque a veces son pequeños pasos que logran cambiar ese pensamiento o dar en ese punto justo donde hubo algo que nos causó un daño, y eso es lo que hace que salga a la luz, que la persona sea consciente y que diga, pues si me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues haces la otra parte, que es la terapia, lo que te indique el psicólogo, el terapeuta, y con eso consigues mejorar. A veces, como os decía antes, es algo tan básico como ejercicios de diario de gratitud, de mirarte al espejo y decirte cosas positivas, de cuando llegue ese pensamiento negativo, transformarlo en positivo. Cuando llega el pensamiento de no voy a poder, qué miedo, no puedo hacerlo, es cuando tienes que decir sí puedo hacerlo y lo voy a intentar, y si lo consigo me voy a sentir muy bien. Si transformas en positivo todo eso negativo, vas a conseguir mejorar tu vida. Recuerdos a tu madre, Isa. Zambrana, ella se escapa y toma. No entiendo lo último. ¿Cómo dejar de anticipar? Pensando en otra cosa, ocupando tu mente con otra cosa, teniendo una lista de cosas que puedes hacer en ese caso. El problema es que la ansiedad es un bucle y dentro de ese bucle empezamos a darle vueltas al mismo tema. Si algo nos da miedo, que nos da miedo estar encerrados en una habitación, pero no estamos. Estamos en la calle en ese momento. De repente es como, tengo que entrar ahí, tengo que entrar ahí, tengo que entrar ahí. Pero si dejas de pensar, no te generas los síntomas. Si no te generas los síntomas, cuando lo hagas te vas a dar cuenta de que no era tan importante, de que lo puedes hacer. Pero si empiezas a darle vueltas y entras en bucle, quizás no lo consigas. Va a ser mucho más difícil, porque vas a tener ya los síntomas. No vas a poder respirar bien, tu corazón va a ir a 1000. Te vas a sentir fatal, hasta vas a sentir como que sudas, que no puedes mantenerte en pie, que te vas a caer al suelo. Lo importante es no pensar, buscar otra cosa y repetirte, no va a pasar nada, aunque tenga que hacerlo, no va a pasar nada. A no ser que sea algo importante, claro, tú no vas a decir me voy a enfrentar a un león. Claro, ahí tienes un miedo real, sabes que te vas a hacer daño. Pero en caso de tener que salir a la calle, tener que hablar con una persona determinada, cualquier cosa que nos cause esa ansiedad se puede vencer. Hablar en público genera mucha ansiedad y es normal, a mí me la generaba. A mí me generaba muchísima ansiedad eso de tener que salir y hablar. Pero en cuanto te enfrentas a ello y dices que no me va a pasar nada, como mucho alguien dirá no tiene razón. Bueno, pues es normal, no todos vamos a estar de acuerdo. Pero en cuanto lo haces, te das cuenta de que te sientes bien porque lo has hecho. Entonces, eso positivo que te genera la situación es lo que tienes que valorar. Y bueno, creo que se nos acaba el tiempo, 59 minutos 27 segundos, así que ya os voy a dejar y nos vemos en otro directo. No sé cuándo será, quizás la semana que viene, yo os iré avisando, ¿vale? Gracias por estar ahí.